¿Ya? Ese microfonito está prendido, ¿verdad? No, está apagado. No lo ves. No aprendes. Creo que está descargado. Hablo. Hola a todos, buen día. Hola a todas las personas que se conectan por nuestras redes sociales. Bienvenidos a todas las personas que están en la agrupación de la iglesia. Podemos arrancar nuestro día con una breve oración para alistar nuestros corazones, nuestros oídos para recibir el mensaje que Dios nos tiene para el día de hoy. Dios Padre, te damos infinitas gracias por el regalo de la vida, por el podernos levantar cada mañana, poder tener la capacidad de cumplir con nuestros propósitos, con nuestras obligaciones, con nuestras metas, por todas esas dosis de energías que nos hacen descansar. Gracias por permitirnos tener alimento, un hogar, un entorno saludable, rodeados de amor que tú nos has proporcionado, Señor. Pedimos que el día de hoy abra nuestro corazón para poder entender la dosis del día de hoy, que si bien nos puede impactar personalmente, sabemos que eres tú forjándonos, Señor Dios Padre. Te damos gracias por el día de hoy, por los días que vendrán, por este inicio de semana, y gracias por permitirnos llegar a la iglesia, Señor Dios Padre. En el sagrado y corazón nombre de tu Hijo. Amén. Nos damos la bienvenida a todas las personas y arrancamos con nuestra tanda de alabanzas. Sanacidad, salvación incomparable. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Dios es grande, Dios es fuerte, nada es igual, nadie te hace frente. Dios salva, salva, gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios salva, salva, tu gloria se exalta, mi Dios. Mi Dios, tu Dios es grande, tu Dios es fuerte, nada es igual, nada le hace frente. Dios salva, salva, tu gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Contra nosotros, y si Dios nos levanta, es que nos detendrá. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá?
hacia el frente. Dios alzará, todo es exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, la desiguana Él hace el frente. Dios salva, todo es exalta mi Dios, mi Dios. Dios con nosotros, Dios no es contra nosotros, mis siglos no te barran, Dios no te detendrá. Dios con nosotros, Dios no es contra nosotros, mis siglos no te barran, Dios no te detendrá. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Si un esclavo del pecado me vio, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y el fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Por mí y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Con mis cadenas me dio vida nueva, del fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, es libre, en verdad. Aquel hace libre, es libre, en verdad.
sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia camino abrió, la muerte resiste, contigo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte resiste, por ti vivo soy. Con tu gracia, Dios, dabas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió, su fidelidad y vergüenza quitó. Su sacrificio mi te enamoró. La muerte resiste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en ti, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz. Sombra en tinieblas cubrieron su luz. El cielo Cristo resucitó. La muerte resiste y por ti vivo estoy. Por tu gracia, Dios, dabas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en ti, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte resiste y por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte resiste y por ti vivo estoy. La muerte resiste y por ti vivo estoy. La muerte resiste y por ti vivo estoy. Hola Dios Padre, gracias por tu amor, porque tu amor nos hace libres, tu amor nos hace sentir abrazados, bañados por tu gracia. Gracias Dios Padre por cada instante, por la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, por cada uno de los seres que están el día de hoy. Gracias Dios Padre por nuestra salud, te pedimos protección, fuerza y entendimiento. Amén.
Las personas que necesiten una Biblia, por favor, alcen la mano. Y los niños, por favor, suban a su super clase dominical. Bienvenidos a todos los adultos. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verlos el día de hoy. Buenos días. Buenos días, buenos días. Listo, bueno, muy bien. Les animo por favor para que pongamos el teléfono en vibrador, en no molestar y nos dispongamos para lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a estar en Gálatas, y vemos que la serie que iniciamos tiene nombre y es La verdad del Evangelio. Ya hemos venido hablando los dos siguientes o anteriores más bien domingos que si hay verdad también hay mentira. Y entonces nos toca mirar qué es lo que el Señor nos anima y en donde Él quiere que permanezcamos como iglesia. Permítanme orar y arrancamos el estudio del día de hoy. Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por permitirnos reunirnos como iglesia en medio de las circunstancias que presenta la ciudad o que presentó el día de ayer, Señor. Es a ti a quien clamamos, Señor, que seas tú direccionándonos, guiándonos y permaneciendo en nuestros corazones en medio de la preocupación, ansiedad o temor que es real a los sucesos. Te suplicamos que seas tú dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos como iglesia en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a estar hoy en el libro de Gálatas. Ya arrancamos Gálatas, hoy es la tercera enseñanza de Gálatas. Gálatas no es un libro muy largo, tiene solamente 6 capítulos y hemos hablado de que Gálatas es como si fuese la antesala del libro a los romanos. También vemos cómo las cartas paulinas tienen una conexión bien interesante con respecto al Evangelio. En la ruta anterior vimos cómo el Evangelio predicado procede de Cristo y el Evangelio que predica Pablo procede solamente de Cristo. Por lo tanto, la gloria no es para Pablo, es para Cristo. ¿Listo? Muy bien. Y vimos también cómo el domingo pasado veíamos una nueva criatura por su gracia y no por mí. Vimos también cómo Dios capacitó a Pablo directamente para un ministerio específico. Hoy vamos a hablar un poquito nuevamente de cuál era ese ministerio específico del que Pablo estaba hablando. Y también vimos cómo Pablo pasó de cazacristianos a evangelista. Pablo cazacristianos, entregaba a los cristianos y los encarcelaban, algunos los mataban. Vimos también cómo pasó el tema de Esteban, cómo Pablo en ese entonces no era Pablo, sino era Saulo, y pasó a evangelizar. Muy bien. También vimos cosas interesantes, y estos son puntos interesantes de la enseñanza. Si de pronto tú quieres ver la enseñanza completa, puedes ir a Facebook o a YouTube. Ya las tenemos en las dos. Por la gracia de Dios tenemos la bendición. Vamos creciendo también para que de pronto las personas que no la pueden ver por Facebook la puedan ver por YouTube. ¿Qué vimos? Que nosotros no solamente somos salvos para evitar la condenación eterna, sino para cumplir un para qué. Es el propósito de Dios en tu vida. Y vimos cómo la pregunta es, ¿y tú sabes para qué eres salvo? Porque no solamente somos salvos para librarnos del lugar del lloro y el crujir de dientes, sino que tenemos un para qué. El para qué de Pablo, hoy vamos a hablar un poquito del para qué del Pablo. Y si ya estás en Cristo, otras personas glorifican a Dios por tu vida. Si tú ya estás en Cristo, otras personas glorifican a Dios por lo que ven en tu vida. Porque por el caso de Pablo pasó. ¿Se acuerdan que Pablo, del que entregaba a cristianos, pasó de ese a evangelizar a personas y veían a Pablo y decían, wow,
este que antes perseguía a la iglesia y la quería exterminar, ahora glorifica al que perseguía. Entonces muchos glorificaban a Dios por lo que veían en Pablo. Y hablamos un poquito del ruso y todas esas cosas a manera de ilustración, ¿sí? Muy bien. Y también vimos, y si no estás en Cristo, y si te sientes como lo peor, irremediable, ¿sabías que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas para su gloria en ti? Y también vemos, si le reconoces y le obedeces, mira el ejemplo de Pablo, debe ser fiel y firmemente andar en sus caminos para que Él sea glorificado aún más. Esto se lo he dicho a varias personas en la iglesia, entonces, juiciosa o juicioso. Y algunos me dicen como siempre, otras personas me han dicho más, ¿y saben cuál es la respuesta que yo les doy? Sí, más. Porque a quien más se le da, más se le pide. Oh, es increíble, ¿no? Y es por esa razón, obviamente todo eso es en el gran amor de Cristo. Hoy, esa es la manera del contexto un poquito o de empaparnos qué pasó más bien el domingo pasado. Y vamos a irnos a la enseñanza del día de hoy, Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. El nombre del mensaje, el mensaje que vamos a ver, no de la escritura, sino del mensaje, es un solo evangelio para dos poblaciones diferentes. Un solo evangelio para dos poblaciones diferentes. Y vamos a ver cómo es eso. El solo evangelio lo venimos reforzando desde atrás, ¿no? Un solo evangelio, un solo evangelio, un solo evangelio. ¿Con qué? Con nada más. Ahora, hoy vamos a mirar que es para dos poblaciones diferentes. Y en la ruta de la enseñanza vamos a mirar los punticos que son estos. Punto número 1, el respaldo a un siervo de Cristo. El respaldo a un siervo de Cristo. Punto número 2, el origen del problema y la necesidad de firmeza. El origen del problema y la necesidad de firmeza. Y el punto número 3, la multiforme gracia de Dios manifestada. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en los versículos del 1 al 10 del capítulo 2 de Gálatas. Ahora, les animo para que me acompañen en la lectura de Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, que dice así. Voy a leer una versión internacional. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén. Esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces, expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. Versículo 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo
con esmero. Listo, y hoy vamos a ver una porción bien interesante de la escritura. Yo sé que eso se escucha como muletilla, bien interesante, pero es que la escritura es bien interesante, ¿verdad? Y vamos a entrar entonces en el puntico número 1. Y el punto número 1 es el respaldo a un siervo de Cristo. El respaldo a un siervo de Cristo. Inclusive voy a hacer ahí un paréntesis. El respaldo a un apóstol, siervo de Cristo, porque estamos hablando de Pablo. Muy bien. Y entonces hay un eslabón bien importante entre el primer mensaje, el segundo mensaje y el mensaje de hoy. El eslabón importante, Gálatas 1:10, decía, y ahí lo tenemos también, ya que estamos ahí en Gálatas. Gálatas 1:10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo, sino sería un siervo de la gente. Básicamente es eso. Ahora, Gálatas 1:23. Gálatas 1:23. También en la enseñanza anterior estábamos viendo 6 argumentos. Y ahorita vamos hablando de 6 argumentos. Pero Gálatas 1:23 dice, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Muy bien. Y entonces, en la enseñanza anterior dijimos que hay seis argumentos de defensa que Pablo da en su mensaje. La vez pasada vimos 4. De esos 4 fue que Pablo recibió el evangelio por revelación divina. No fue por meramente humano, no fue a través de un libro, sino fue directamente del Señor. También vimos que la razón de que Pablo no incluyera la ley judía no era por la ignorancia. No era porque Pablo fuera ignorante. ¿Se acuerdan que Pablo decía, yo Pablo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, celoso por hacer bien mi trabajo, perseguir la iglesia y acabarla, erradicarla? Entonces, si Pablo, siendo judío de judíos, fariseo de fariseos, estando al lado del otro fariseo, el otro fariseo podría decir, no, pues ¿qué le digo? Nada, porque es que él es más que yo. ¿Sí? Y lo que Pablo estaba diciendo, y no lo hago por ignorancia, hey, venga, yo soy irreprochable y yo practicaba bien el judaísmo, judío de judíos. El puntico número 3. Los primeros 3 años Pablo los desempeñó de una forma independiente. ¿Independiente de quién? De los otros apóstoles. Sin querer decir que Pablo era un rebelde sin causa, ¿cierto? Y sin querer decir que Pablo veía de forma despectiva a los otros apóstoles. No. Y sin querer decir que él no se sometía. No. Porque más bien vemos por la escritura que él sí se sometió, y hoy vamos a encontrar también cómo se junta y cómo se amarra un poquito más el nudo. El número 4, Pablo visita Jerusalén y permanece allá 15 días. ¿Con quién? Con Pedro. Pablo visita Jerusalén y permanece 15 días con Pedro. Y aparte de eso se ve también con Jacobo. Jacobo, que era el hermano de ¿quién? Jesús. Y que no tenemos el tiempo para explicar por qué Jacobo es el mismo Santiago, pero Jacobo es el mismo Santiago que escribe el libro o la carta de Santiago. No vamos a tener espacio de decir, ¿cómo así que se convirtió Jacobo en Santiago? Sí hay una explicación, pero ahorita no la vamos a ver. Y hoy lo que vamos a ver vamos a ver la quinta razón, son 6. Hoy vamos a ver la quinta razón. Y es en los versículos del 1 al 10 de Gálatas capítulo 2. Ahora, la quinta razón es esta. Los apóstoles en los versículos del 1 al 10 muestran que están de acuerdo con el evangelio que Pablo anunciaba, ya que era el mismo que ellos predicaban. Ese es el punto del argumento número 5 del día de hoy, porque nos va a quedar uno, y es que el evangelio que Pablo hablaba era el mismo que los apóstoles hablaban en Jerusalén. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a decir, venga, ¿y cómo se explica eso? Vamos entonces a el versículo número 1 de Gálatas 2. Y entonces dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén
esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Muy bien, 14 años después, entonces no tenemos la certeza si esos 14 años cuentan desde la conversión de Pablo. Muchos dicen que muy seguramente fue así. Otros dicen que de pronto esos 14 años corrieron después del primer viaje misionero de Pablo, pero algunos más bien dicen que estamos más bien cerca a que 14 años después de que Pablo fue convertido yendo hacia Damasco, en donde se cayó del caballo, quedó ciego y va allí a este lugar en donde Ananías le pone las manos sobre los ojos y él vuelve a mirar y se caen como que sus escamas y ahí sí ya puede ver nuevamente. ¿Listo? Muy bien. Y de ahí ya no es Saulo, sino se vuelve Pablo. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? 14 años después sube Pablo a Jerusalén. Y esta vez no va solo. Si se dan cuenta que Pablo no anima a nadie a que seamos llaneros solitarios o cristianos solitarios. ¿Pablo va solo allí? No. No va con uno, con dos. Y vamos a hacer ahora un paréntesis bien importante, porque hay un nombre súper importante en la escritura acá, que también es mencionado mucho en Hechos, y es Bernabé. Y vamos a mirar quién es Bernabé, y también vamos a mirar un poquito quién es Tito, ¿sí? Y entonces, como vamos a ver aquí en pantalla, encontramos Bernabé por un lado, Tito por otro lado, la revelación por otro lado, y todo mi esfuerzo no fuera en vano. Eso es lo que vamos a explicar. Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? Pues Bernabé era de una isla que se llamaba Chipre. De allá era Bernabé. Ahora, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un levita, o sea, era una persona importante. Y su nombre original no era Bernabé, era José. El nombre de Bernabé original era José. Y eso aparece en Hechos, para los que toman apuntes. Hechos capítulo 4, versículos del 36 al 37. Y José, después llamado Bernabé, hizo algo muy importante. Y fue que él vendió un terreno que él tenía y todo lo que le habían dado por ese terreno fue y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Se acuerdan que hubo alguien con su esposa que hizo algo parecido? Fue y lo entregó y dijo que había entregado todo, pero no entregó todo. Y por esa causa, por causa de haber mentido, no por haber entregado un poquito sí, un poquito no, sino por causa de haber mentido, él cayó muerto. ¿Alguien se acuerda de eso? Muy importante. Ahora, ¿qué significa y por qué le cambiaron el nombre de José a Bernabé? Pues se lo cambiaron porque podríamos decir que se apodaba Bernabé después de eso. Y sabemos casi que cuando el hombre no tenía a Cristo, tenía un nombre, y después de estar en Cristo casi que siempre se les cambiaba el nombre. ¿Sí? Vimos cómo pasa Saulo sin Cristo a Pablo. Saulo el perseguidor, Pablo el predicador. Listo, muy bien. Y en este caso, José, que era el levita, y su nombre pasa a ser Bernabé. Y es que casi nunca se escucha hablar de Bernabé mucho. Pero Bernabé, pues nos vamos a encontrar que Bernabé es muy importante. El nombre o el significado de la traducción de Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación, o hijo de exhortación, o hijo de ánimo. Y el porqué del apodo es por lo que aparece en Hechos 11, del 23 al 24, el que dice así: cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por quién? Por Bernabé, quien antes se llamaba José. Listo. Ahora, vamos a encontrarnos que Gálatas tiene un paralelismo. Cuando hablo de paralelismo es al ladito. Gálatas va aquí y al ladito va otro libro. Y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí al ladito, al ladito, al ladito. Y casi que uno se pone a mirar Gálatas y Hechos y empieza a decir, oh, wow, y entiende de un lado al otro la historia, cómo se va uniendo y que va más detallada para poder entender mejor. Ahora, algunos aspectos importantes de Bernabé. Bernabé fue un ejemplo en testimonio grandísimo
de lo que la iglesia cojea muchísimo, y es del discipulado. Tremendamente Bernabé ha sido un hombre súper importante. Les voy a decir por qué. Adivinen, Bernabé a quién discipuló. A Pablo. Y uno habla de Pablo y dice, wow, Pablo. Sí, pero Pablo no venía aprendidito. Pablo fue discipulado. ¿Por quién? Por Bernabé. ¡Wow! ¡Tremendo! Y aparte de eso, vemos cómo Bernabé es comparado con Ananías en algún aspecto. Ananías, en Hechos 9, versículos del 13 al 14, entonces Dios le dice, si vemos Hechos 9 es la conversión de Pablo. ¿Sí? En donde se describe todo lo que pasó con Pablo, que iba persiguiendo a la iglesia, que iba en el caballo, todas estas cosas. Y en el mismo Hechos de 9, del 13 al 14, Dios habla con Ananías. Ananías iba a ser el que le iba a poner las manos sobre los ojos a Pablo y Pablo iba a volver a ver. Miren lo que dice Ananías. Entonces Ananías dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. O sea, está hablando de Saulo. Versículo 14. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. O sea que Saulo iba montado en el caballo y no iba con la intención de que el Señor iba a tener un encuentro con el Señor. No, es lo que iba a traer a muchos creyentes presos que invocaban el nombre de Cristo. Eso era lo que iba a hacer Saulo montado en su caballo, yendo para allá. Y Ananías está diciendo, no, venga Señor, usted me está diciendo que yo tengo que ir al que he escuchado hablar muy mal de él, porque aparte de eso tiene una autorización para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre aquí. Y entonces Ananías tiene temor. Ananías tiene temor. Ahora, miren lo que pasa, estamos hablando de Hechos 9. Ahora, Hechos 11, Bernabé no duda. Y miren lo que pasa, Hechos 11 del 25 al 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Pablo. Ananías tenía que ir a buscar a Saulo. Bernabé se fue a buscarlo. Es interesante. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos que les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ahí en Hechos, en este Hechos donde estamos, en el 11, es donde empiezan a llamarse los creyentes cristianos. Cristianos, no cristivios. Los cristianos son ardientemente cristianos creyendo en el Señor. El cristivio a veces sí y a veces no. ¿Listo? Muy bien. Ese concepto me lo enseñaron aquí en la iglesia. ¿Qué más hace Pablo? Pablo, recuerden que tiene un énfasis grande en el discipulado. ¿Discipuló a quién? A Pablo. Y Bernabé tenía tan claro su llamado y el llamado, y oremos mucho aquí como iglesia y los que nos ven también, oremos muchísimo por personas que tengan un llamado al discipulado, el llamado a discipular, porque miren, Bernabé la tenía tan clara que en algún momento en Hechos de los Apóstoles él tiene un problema con Pablo. En el segundo viaje misionero, en el primer viaje misionero se va Pablo, Bernabé y se llevan a un joven que se llama Juan Marcos. Y Marquitos deserta del viaje. Y entonces después vuelven y van al segundo viaje misionero y Bernabé dice, vamos Juan Marcos. Y Pablo, no, a él no lo llevamos. Y Bernabé, no dice cómo fue la discusión, no dice cómo fue el problema, pero ahí hubo una bifurcación. Y Pablo se lleva a Silas y Bernabé dice, y yo me llevo a Juan Marcos. Y uno podría decir, venga, ese Bernabé como que rebelde. No, Bernabé no estaba siendo rebelde. Bernabé lo que estaba viendo en Juan Marcos era un potencial grande que en ese momento, como diríamos nosotros escuetamente, estaba biche, estaba verde. No estaba preparado, le faltaba madurar. Y lo que no vio Pablo en Juan Marcos, sí lo vio
Bernabé. Porque Bernabé lo que hace es, versículo 27 de Hechos. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. No, mentiras, ese no es. Regálenme un momentico por aquí. No, ese no lo tengo. Pero lo que hace Bernabé es coger a Juan Marcos y se va con él. Y al irse con él, se lo lleva ¿para qué? A discipularlo, para que madurara, para que estuviera preparado. Y tiempo después, Pablo en la cárcel manda una carta, dice: hey, venga, mándenme los escritos y mándenme a Marcos. El mismo Marcos del que dice: no, es el Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso nosotros animamos mucho que la iglesia pueda entender algunas cosas importantes de cómo funciona la iglesia. Esta es una de las razones por las que el liderazgo de la iglesia no debe ser de un hito solo. Porque ustedes se imaginan, si en ese caso no hubiera estado Bernabé, se le hubiera hecho un daño grande ¿a quién? A Marcos. Se le hubiera dado una patadita a Marcos: no, usted no estuvo preparado, usted fue un cobarde, de pronto usted desertó, no estuvo bien. Y sí, pues no estuvo bien, pero es que lo que pasó era que no estaba preparado y lo que tocaba era prepararlo más. Y en ese caso, gracias a Dios, que Bernabé estaba, y Bernabé a quien amaba a su Pablo. Él lo amaba, pues es que fue con el primer viaje misionero, él tenía claro que estaba acompañando a Pablo, pero dice: no, yo me voy a discipular a Marquitos. Ahora, aparte de eso, otro dato importante: Juan Marcos era algo de Bernabé, sobrino. Increíble, ¿no? Ni siquiera, sí, él era el sobrino de Bernabé. Él lo discipula, lo prepara. Y aquí hay algo que otra vez me encanta del carácter de Bernabé. Y es que uno escucha más a Pablo que a Bernabé. Y miren, a veces el que discipula a otro no quiere que el discípulo se escuche más que el que está enseñando. Y en este caso no. Bernabé tiene humildad y deja inclusive que su discípulo esté por encima de él en muchas cosas. Pero en ese momento, cuando Pablo le dice a Juan Marcos no, Bernabé dice: ok, entonces vete tú y yo me voy con Juan Marcos. ¿Por qué? Aquí resalto algo muy importante y es el carácter de Bernabé, el llamado importante de Bernabé. Si muy bien Pablo está diciendo: yo no estoy aquí para agradar a hombres, Bernabé desde abajo, y yo no estoy para agradarte a ti. ¿Por qué? Porque en este momento el que necesita es Juan Marcos. Juan Marcos. Y me hubiera preparado a Juan Marcos. Si Bernabé no hubiera preparado a Juan Marcos, más adelante no hubiera llegado Juan Marcos con los estudios y con el ánimo ¿para quién? Para Pablo. Si se dan cuenta por la importancia tan grande en que debe haber varias personas cuidando a la iglesia. Bernabé en ese momento cuidó a uno que muy seguramente se hubiera ido herido y se lo hubiera mandado directamente a los brazos del enemigo. Hágale, acábelo, porque el enemigo usa eso. Así usted no es preparado, usted no es suficiente. Pero gracias a Dios por Bernabé, que estaba ahí y dijo: no, espere, yo voy a prepararlo. ¿Sí se dan cuenta lo importante que fue Bernabé? Tremendo. O sea, Bernabé fue el mentor de Pablo, discipuló a Pablo y también discipuló a Juan Marcos. ¡Wow! No se escucha mucho de Bernabé, pero sí debemos darle gracias a Dios por Bernabé, porque si no hubiera un Bernabé, no hubiera un Pablo así de edificado, y un Marcos así de edificado, y un Marcos que, o sea, Marcos no le dijo a Pablo: como usted la vez en la que iba a arrancar en el segundo viaje misionero no me llevó, pues yo no voy. No, Marcos no dijo eso. Marcos fue. Si vemos cómo está ahí el amor real. Ahora, vamos a hablar de Tito, porque él dice que se fue con Bernabé y con Tito. ¿Tito quién fue? Pues Tito fue un gentil. Si hablamos de Bernabé, Bernabé no era gentil, Bernabé era judío, pero Tito era un gentil.
Y Tito fue un colaborador y compañero importantísimo de Pablo. Y se lo consideraba como un hijo en la fe. Fue una figura muy clave en la iglesia primitiva, y inclusive Pablo lo designa a él para organizar y dirigir iglesias en Creta. Muy bien. Entonces las características de Tito era gentil, converso, también fue un colaborador de Pablo y fue ejemplar en el liderazgo. Y era joven. Por lo tanto, no tiene uno que despreciar la juventud en cuanto a la sabiduría de las cosas que hace Dios. ¿Sí? Eso es importante. Fiel en tiempos difíciles. Fiel en tiempos difíciles para con Pablo. Eso fue Tito. Entonces ya nos damos cuenta que Pablo no se fue con dos flaquitos escuálidos espiritualmente, sino se fue con dos personas robustas. Y es importante tener, si nosotros nos ponemos a imaginarnos, ¿quién cree que sería mayor? Pues obviamente Bernabé. ¿Y quién iba joven? Pues obviamente Tito. Y miren, a veces uno en la iglesia y en la misma vida, a veces uno solamente, los jóvenes se juntan con los jóvenes y los mayores con los mayores. Y Pablo aquí tenía una mezcla interesante, era que se estaba juntando con uno mayorcito y con uno jovencito. ¿Por qué? Porque la sabiduría estaba en Bernabé, mucha sabiduría en Bernabé, y la juventud y el garbo muy seguramente en Tito. Y uno necesita de las dos cosas para uno crecer más. Versículo 2. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Entonces dice que él fue 14 años después con Bernabé y con Tito porque recibió una revelación. Yo dice que revelación, a veces es difícil esa palabra de revelación. Hechos 11 del 27 al 30. Dice: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos se llamaba Ágabo. Se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y Saulo. Esa era la revelación de la que está hablando Gálatas. Sí. Ahora, dice que se reunió en privado. Y vamos a hablar un poquito de la reunión en privado. Y no era porque los apóstoles dudaran del evangelio del que Pablo estaba dando, sino era por sometimiento. ¿De quién a quién? De Pablo al liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Y uno podría decir, pero pues si era el mismo evangelio, ¿por qué Pablo no entró en la iglesia y empezó a hacerlo? Porque Pablo sabía que un gran problema era que los superapóstoles se metían así y no hablaban con el liderazgo primero, sino que hablaban a mansalva con la gente en la congregación. Entonces esto lo anima a uno a ver que hay un proceso para llevar también uno una enseñanza. Y lo que Pablo está haciendo es sometiéndose a la autoridad, siendo cortés y yendo primeramente al liderazgo de la iglesia en Jerusalén, que era considerada la iglesia madre. ¿Sí? Muy importante ver eso. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo explica y dice, miren, el evangelio que yo estoy hablando es este. Y los otros dicen, pues es el mismo que estamos nosotros predicando acá. Es el mismo. Y Pablo dice, todo mi esfuerzo, porque si vemos el versículo 2, dice, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. ¿A qué se refiere eso? Evitando una división entre judíos y gentiles, que estaban en la misma iglesia. Si se dan cuenta que Pablo no hacía las cosas porque sí o porque no. ¿Por qué? Porque tenía la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo animaba a hacer lo que tenía que hacer. Si Pablo empieza a enseñar dentro de la iglesia, empiezan a ver las famosas roscas. Y se empiezan a enroscar por unos lados los gentiles y por el otro lado los judíos. Y vemos que eso, y uno diría, no, pero es que en la iglesia eso no sucede. Pues que en Corinto eso funcionó, eso sucedió.
¿Se acuerdan que en Corintios, vamos a por allá a acordarnos un poquito de Corintios, y Pablo dice, ¿y cómo ustedes dicen que algunos son de Apolos, otros de Pablo, otros de... ¿Qué pasó ahí? Pues sí pasa, si ven que sí pasa. Y Pablo está evitando la división. Pablo lo que está haciendo es unidad y está yendo primeramente a donde debe ir. Eso es como el que tiene hijos, que alguien fuera a enseñar al hijo sin pedirle permiso a los papás de lo que va a enseñar. Es eso, es básicamente eso. Veamos el versículo 3. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y entonces entramos aquí en la otra preguntita. La mejor manera de poder uno entender la escritura es preguntándole la escritura. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿y por qué Tito no fue obligado a circuncidarse? ¿Por qué? Vamos a mirar. Miren, no es porque sí o es porque no. Y te animo a ti, cuando alguien te pregunta, no digas porque sí y punto, así seas tú el papá. Porque a veces, yo escuchaba de mis papás a veces, ¿pero por qué? Porque sí. ¿Y por qué sí? Porque sí y punto. Si uno entiende que hay autoridad, uno entiende, pero cuando uno le dice porque sí y la explicación, uno dice, ok, uno dice, va, porque ¿qué más uno puede hacer? En cambio, cuando uno recibe un porque sí o un porque no y punto, uno dice, bueno, porque manda él y ya. Y eso se escucha muy, aparte que se escucha muy impositivo, no edifica. Cuando uno le dice porque sí y le da los argumentos, edifica, uno sale de ahí edificado. ¿Sí? Y si de pronto el pelado después viene con rebeldía, ¿te acuerdas que ya te expliqué el por qué? Y por esa razón es que te disciplino. Hay una cosa mejor todavía y más nutritiva. Entonces, ¿por qué no fue obligado a circuncidarse? Vamos, en Hechos 15, por el tiempo no vamos a empezar a hacer el paralelo entre Hechos y Gálatas, pero en Hechos 15 sucede un evento grande e importante llamado el Concilio de Jerusalén. Y en ese Concilio de Jerusalén, Pedro en el versículo 11 da un ánimo a que se dé la solución a la unidad. Ya no es Pablo, sino es Pedro. ¿Sí? Y entonces en Hechos, ahí sí lo vamos a poner, Hechos, ahí está, 15:11, dice, no puede ser más bien como ellos, creemos que somos salvos ¿por qué? ¿Por qué se salva uno? Por la gracia. Ahora lo está diciendo, no Pablo. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso lo dice Pablo. ¿Aquí quién está hablando? Pedro. Tengan el remojo eso. Pablo dijo, por gracia somos salvos en medio de la fe. Pedro, ¿qué dice? Por la gracia de nuestro Señor Jesús somos salvos. Tengan el remojo porque ahorita lo voy a traer otra vez. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahí también está en pantalla, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y otra vez voy a ir a Efesios 2:8 y voy a pasar al 9. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí entonces, en esta traducción dice, no proviene, no merecida. Entonces, no nos mereciéramos nosotros ser salvados. Sí. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero como por su gracia nosotros la recibimos, ahí empieza uno a mirar todo cómo se va otra vez engranando. La gracia es algo que me dan a mí, que yo no me merezco. Eso escucha como la misericordia. No, la misericordia no es eso, que la misericordia es algo que sí me merezco, pero que a mí no me dan. O sea, cuando tú fuiste joven y te ganaste y tu papá o tu mamá no te lo dio, lo que te dio fue misericordia. ¿Porque te lo merecías? Sí. Un dicho, no voy a decirlo como es popularmente, ¿no? Cuando él quiere juguete, él mismo lo solicita. Listo. Es que hay cosas tan de nosotros de boyacenses que lo conocemos muy bien.
Y entonces vemos acá, más bien como otra vez, Pedro, el remojo es Pedro y Pablo. Pablo, y no es la canción esa que suena por ahí. Pablo dice que nos salvamos ¿por qué? Por la gracia y no por las obras, para que nadie se gloríe. Y Pedro lo que está diciendo acá es que somos salvos por la gracia en nuestro Señor Jesús. Si se dan cuenta que el punto 5 del que estamos hablando es el que está explicando que el evangelio de Pedro es el mismo al evangelio de Pablo. ¡Wow! Lo estamos viendo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque está diciendo, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse. Y entonces la conclusión, yo ahora solamente voy a hablar de la conclusión del capítulo 15 de Hechos porque es grande. Y es que la conclusión principal del concilio en Jerusalén fue que los gentiles no necesitaban circuncidarse ni seguir otras leyes judías para ser salvos. ¿Y Tito qué era? Era un gentil. Él era griego, no judío, griego. Y ustedes podrían pensar, venga, sí, ¿y Timoteo qué? Ok, paréntesis, ¿Timoteo qué era? Judío. ¿Y qué hace Pablo con Timoteo? A ese sí lo circuncida, pero lo hace con un sentir, para que no sea estorbo en el evangelio cuando va a hablarle a los judíos. Y no es lo mismo de Tito, no es lo mismo, porque Tito ¿qué es? Griego. Y lo que inclusive Pablo en algún momento dice, mire, el problema ni siquiera es la circuncisión, ni la circuncisión ni la incircuncisión. El problema está en el corazón. Y si quieren circuncidar algo, circuncídense el corazón. Porque el problema no es la circuncisión. ¡Wow! Increíble. Además, también le pidió a los gentiles 4 cosas y les manda una carta. En Hechos 15 habla de la carta, porque después manda la carta y dice, venga, solamente vamos a hacer algo. Venga, miren, a los gentiles les vamos a pedir algo. Que se abstengan de 4 cosas específicas. Idolatría, fornicación, comer sangre de animales estrangulados con el fin de que estemos bien unidos. ¡Wow! Increíble. Eso salió del concilio de Jerusalén en Hechos 15. No lo vamos a mirar, pero los animo a que lo puedan ver un poquito más. Los animo para que puedan escudriñar y no quedarnos solamente quizá con la entrada que hay acá. Ahora, Pablo en ese momento ha logrado una victoria resonante. Y era, ahí vamos para allá. Punto número 2. El punto número 2 es este. El origen del problema y la necesidad de firmeza. ¿El problema era la circuncisión? No. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pues, si se han dado cuenta que a veces hay una discusión y uno dice, venga, después de toda esta problemática, ¿cuál es el problema? Hablemos de cuál es el problema. Y entonces vamos a hablar de cuál es el problema. Versículo 4. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. La Nueva Traducción Viviente está en pantalla, dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos, y aquí viene la cosa, y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Adivinen cuál era uno de los reglamentos judíos: circuncidarse. Ese era un reglamento judío, la circuncisión. Y Pablo dice, yo, circuncidado al 8º día. Entonces, Pablo era circuncidado, sí. Muy bien. Pero si vemos cuál es el problema grande acá, no es la circuncisión. El problema grande acá es que hay algunos falsos metidos dentro de la iglesia, judaizantes, que estaban diciendo que Pablo dice que somos salvos por la gracia, no por las obras, para que nadie se gloríe. Y Pedro estaba diciendo que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ok, ¿qué decían los falsos? Pues decían esto. Muy chévere esa parte, muy chévere, pero
toca agregarle algo, más la circuncisión. Si no, no son salvos. Y ahí es donde Pablo está diciendo, no. Hemos cantado muchas veces en la iglesia, Jesucristo basta, ¿cierto? Su evangelio basta, no necesita que se le agregue nada más al evangelio. Y yo sé que en pleno siglo en el que estamos, a veces la gente dice, yo quiero escuchar algo más de lo que siempre se ha escuchado. Las malas noticias es que bíblicamente, doctrinalmente, esencialmente, no hay nada nuevo debajo del cielo en cuanto al evangelio y en cuanto a muchas cosas. Va a seguir siendo el mismo evangelio, porque Dios no cambia. Y es ahí donde toca tener cuidado cuando yo escucho la Biblia más otra cosita. Porque entonces eso se llama corrupción. Se corrompe el mensaje y deja de ser puro en su esencia. Y si no me acuerdo el versículo, espero después me perdonen que no me acuerdo, pero hay un versículo que dice que las moscas muertas dañan el perfume del perfumista. Una cosita que yo le meta a algo que es esencia, pues ya no es esencialmente pura. Cambia, ya cambia. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con el evangelio. El evangelio es uno solito. El evangelio es que uno se salva por la gracia. El medio es la fe. Sí es importante también la fe. No vamos a dejar el evangelio sin la fe, o la fe sin el evangelio, o la gracia, ¿no? Los dos están ahí. Ahora, esa es la razón por la que Pablo dice, no, venga. No es que Tito se va a circuncidar. No, él no se va a circuncidar porque él no lo necesita. Él no lo necesita. Él se salva es por la gracia, por medio de la fe, no por medio de la circuncisión. Por eso es que Pablo está diciendo lo que está diciendo. Versículo 5. Inclusive vamos al origen del problema. Estamos hablando del origen del problema. Hechos 15, por favor, ese sí sería muy bueno que fuéramos a Hechos 15, versículos 1 y 2. Ese sí es importantísimo que lo veamos. Hechos 15, versículos 1 y 2, está en pantalla. Algunos que habían llegado a Judea y Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Y ahí fue donde se formó el famoso concilio de Jerusalén. ¿Sí están viendo un problema en dónde estaba radicado? Vuelvo y lo leo. A menos que ustedes se circunciden a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y aquí hay una cosa grande a la que toca tenerle miedo, y es a la tradición. ¿Por qué? Porque mis papás lo hacían, mis abuelitos lo hacían, mis tatarabuelitos lo hacían, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Y qué tal si ellos estuvieran obrando mal? Entonces yo estaría haciendo algo mal por generaciones. Hay que mirar bien las cosas e hilar. Y ese era el problema que había ahí, que la circuncisión tenía que estar más el evangelio de la gracia para que hubiera una verdadera salvación. Y era lo que Pablo estaba diciendo, no. Y Pablo se pone firme y él dice, los hermanos se habían infiltrado y era para espiar. No sé si en ese entonces no había teléfonos, entonces no había ahí malware y se metían ahí a espiar ni nada de esas cosas, pero lo que hacían era presencialmente, iban hasta allá, entraban y pensaban, hay que circuncidarse para ser salvos. Y no iban directamente a los que estaban liderando la iglesia. ¿Y se dieron cuenta de la actitud de Pablo? No, Pablo no hizo eso. Pablo se fue, habló directamente con ellos y dijo, yo estoy enseñando esto. Y ahí es donde se encuentran, nosotros también estamos enseñando la misma versión, la misma cosa. ¿Por qué? Porque es dado a través del Señor en el Espíritu. Ahí es donde no se altera el evangelio, aun cuando estaban por otro lado. Convergen, ahorita se juntan.
Y él dice, venga, es que yo los estoy cuidando de la esclavización por medio de las reglas no provenientes de Dios que están diciendo unas personas. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. ¿Reglamentos de quién? De los judíos. No lo que estaba diciendo quién, Dios, en su palabra. Es ahí la cosa. Y hoy en día, pues existe hoy todavía una corriente en donde hay algunos cristianos que quieren volverse judíos. Ok. Y de eso lo hemos hablado con algunos de una manera muy informal, pero si uno se quiere volver judío, entonces tiene que dejar que la tierra descanse después de 7 años, dejarla descansar, volverse un judío. También tendría uno que circuncidarse para ser judío. También tendría que dejar de comer ciertas cosas, guardar ciertos días para ser judío. Pero hay personas que quieren ser judías, pero esto sí, y esto no. Entonces no son. ¿Sí? Ahora, para no ser judío, pues tendría que ser ¿de dónde? De la región. Si no, se puede cumplir con todo, pero si no es de allá no va a ser judío. Esa es la cosa. Versículo 5. Y entonces Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. La Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera y dice, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Ahí no está en pantalla. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Y uno podría decir, venga, como que se escuchan rebeldes un poquito. No es que se escuchen rebeldes. Ellos tenían un propósito y el propósito era preservar la verdad del mensaje del Evangelio. Ese era el propósito. En firmeza, y ese es el punto. Ser firme a veces se ve rebelde. Ser firme a veces se ve no se está sometiendo. Pero en este caso no es rebeldía ni falta de sometimiento. Es el cuidado en guiar a la palabra de Dios y no a la palabra humana. Eso es firmeza. Evitando lo que sabemos que pasó en Corintios. Cuando es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de... No. Pablo va y conversa con los líderes de forma privada, con el fin de estar alineado, no porque hubiera otro evangelio, sino para evitar la división generando daños o malentendidos. Y él está siendo firme en este momento con lo que ya fue y habló con los apóstoles. Él está siendo firme en el evangelio y en el mensaje que está llevando. No está permitiendo que se adultere diciendo el evangelio está bien, más lo que otra cosita dice, otra persona dice. Otro libro dice, hoy en día no es tanto otra persona, sino se lee la Biblia más otro librito. Se lee la Biblia más otro pensamiento humano. Ese es el problema. Versículo 6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. No hubo nada que agregar o objetar acerca de lo que Pablo estaba anunciando, ya que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que ellos predicaban. Y con esto entramos al punto número 3. La multiforme gracia de Dios manifestada. Esta es una de las palabras que a mí más me gusta, y es la multiforme gracia de Dios. Es así. Es completica, no es solo multiforme, o solo gracia, o solo Dios. No, es completica. La multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso me puede mostrar un poco más de los atributos de Dios. Que Dios es multi en muchas cosas. ¿Sí? Nosotros lo vemos como el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Pero la multiforme gracia de Dios es que su gracia se manifiesta de muchísimas formas. Y es lo que vamos a ver. Versículo 7. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos. Ok. ¿A los quién? No judíos. O sea, a los gentiles. De la misma manera que se había encomendado a Pedro predicar a los judíos. A los judíos. Ok, o sea, Pedro les... Ahí viene lo del remojo, lo traemos otra vez. Pedro, su misión
era predicarle a los judíos que somos salvos por medio de la gracia en Jesucristo. Y Pablo, su misión, predicarle a los gentiles. ¿Qué era lo que tocaba predicarle a los gentiles? Que somos salvos por medio de la gracia, en medio de la fe, sí, por medio de la fe, por la gracia. Muy bien dicho de otra manera, no por obras. El mismo evangelio, solamente que está direccionado a diferentes personas. Muy bien, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como ¿qué? Como apóstol de los no judíos. Misma misión, diferente localización, unos dirigidos a los judíos y otros a los gentiles, pero el mensaje que es el importante es el mismo. Los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Pablo, por un favor inmerecido, había sido comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, así como Pedro había sido enviado a los judíos. Ambos hombres predicaban el mismo evangelio, pero primordialmente a diferentes nacionalidades, por decirlo de alguna manera. Judíos, no judíos. Los no judíos son los que son diferentes a los judíos. Ya, y ellos aquí. Pablo lo llamaron a él a predicarle a quién, a nosotros, y todavía lo hace a través de la palabra de Dios. Yo no soy el que está predicando, yo solamente estoy replicando lo que ya está en la escritura. Sí, muy importante ver cómo entonces el versículo 9 nos va mostrando otras cosas. En efecto, versículo 9, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. ¿Qué pasa acá? Jacobo. ¿Recuerdan quién es Jacobo? El mismo Santiago, el hermano de quién? De Jesús. Hermano de Jesús, Cefas. Uno dice, venga, pero ¿quién es ese Cefas? Pues es Pedro, Cefas es Pedro. Y Juan, considerados columnas de la iglesia, o sea, considerados líderes, considerados ancianos, considerados pastores. Hablo de sinónimos de lo que pasa hoy en las iglesias. Ellos estaban al frente, al cuidado de la iglesia. Lo que ellos hacen es decirle a Pablo, bien, ve, dale, porque no, ¿cómo vamos a ahogar la multiforme gracia de Dios cuando nosotros hablamos somos gentiles? Hay otros que necesitan también recibir el evangelio, las buenas nuevas. Y entonces hay algo muy interesante, y es que ellos reconocen que Dios está obrando por medio de Pablo, y le dieron a Pablo y a Bernabé la mano como señal de compañerismo, de decir, sí, somos lo mismo, sí, estamos llevando el mismo mensaje, y sí, estamos glorificando a el mismo Dios con el mismo evangelio, uno solito, en su labor de llevar el evangelio a los gentiles. Y el versículo 10, solamente que ellos le dicen, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, solamente le dicen algo a Bernabé y a Pablo importante. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. La única sugerencia que se les dio es que no se olviden de los pobres. No se olviden de los pobres. Y sabemos que no se olvidaron de los pobres porque venimos de la carta de los Corintios. Y vemos cómo Pablo animaba cuando pasó el problema en Jerusalén a que hiciera la famosa colecta y se les mandara dinero a los pobres porque había pasado una gran hambruna. Entonces Pablo lo hizo, sí, nosotros lo podemos mirar hoy porque tenemos la escritura completica. Entonces, ¿qué concluimos? Y con esto vamos cerrando. Los tres puntos que vemos el día de hoy. El respaldo a un siervo de Cristo. ¿Sí vieron quién le dio el respaldo al siervo de Cristo? No fueron los apóstoles primero. Fue Dios mismo quien respaldó a Pablo en 3 años ministrándolo a él, edificándolo a él, sin los apóstoles. Después se reúnen y cuando se reúnen dicen, oh, lo mismo. Wow. ¿Ustedes han trabajado en grupo en alguna oportunidad de su vida?
¿Se han dado cuenta que es más fácil coordinar una camada de pollos que un grupo? Y ahí es donde viene la inerrancia de la Biblia. Si uno no se puede poner de acuerdo a veces ni siquiera para preparar un almuerzo, ¿cómo puede ser posible que ellos lleven el mismo mensaje? Y aquí viene la cosa maravillosa, porque el mensaje es de Dios y Dios no cambia y guarda su mensaje y lo cuida porque Él no va a cambiar. Esa es la maravillosa gracia del Señor allí. El puntico número 2, el origen del problema es la necesidad de firmeza. Miren, para ser firme hay que ser humilde también. Y Pablo, firme, digo, no acepto yo ese evangelio de los otros, pero humildemente, venga, apóstoles, vengo a contarles el mensaje que Dios me ha dado a mí. Hay humildad, pero también hay firmeza. No fue grosero Pablo, fue firme, firme. Ahora, yo te animo a ti el día de hoy que seas firme. Y no es la misma firmeza en la que humanamente uno dice, pues es que yo soy así y hasta que me muera voy a seguir siendo así. No, eso no es firmeza. Eso a veces es necedad. Eso a veces es necedad, disfrazada de firmeza. ¿Sí? O es que yo sí digo las cosas, yo no tengo pelos en la lengua, yo sí lo voy diciendo las cosas. No, miren, eso no es firmeza. Eso a veces es falta de prudencia y necedad. Lo que él está diciendo acá es que él es firme en lo que está diciendo la palabra. Y para poder uno, en humildad, 1 Pedro 3:15 dice que debemos estar preparados a presentar defensa a todo el que lo demande con mansedumbre. Si no hay mansedumbre, lo que va a haber es una disputa, una pelea, una discusión. Y entonces la mansedumbre sí es importante. Frase de Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde. Atentamente, Jesús. ¿Quieren ser firmes? Sí, pues sean mansos y humildes, porque si no son mansos y humildes no van a ser firmes como Dios quiere, sino lo que va a haber es un problema. Y el último es la multiforme gracia de Dios manifestada. Si ven cómo la multiforme gracia de Dios, hasta a mí me gusta ver, creo que es Hechos o Hebreos, dice Dios de muchas maneras habló a los apóstoles, y tenemos nosotros miren, si nos pudiésemos a mirar quiénes escribieron los libros de la Biblia, no fue uno solo, fueron muchos. Multiforme gracia de Dios, en diferente época, en una línea de tiempo, a veces en diferente lugar, diferentes personas, una sola intención: mostrar el amor de Dios grande al mundo. ¡Wow! Concluimos. ¿Qué concluimos? El sometimiento y el compañerismo es demasiado importante en la labor de llevar el evangelio. Refleja la unidad del propósito de Dios. ¿Sometimiento es importante? Sí. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿El compañerismo es importante? Sí. ¿Con quién? Con quienes también leen la Escritura. ¿Para qué? Es para que llevemos un solo mensaje y no confundamos. Miren, hoy en día, si a ti te han preguntado qué eres, tú dices cristiano, al otro lado te han dicho muy seguramente esto. ¿De cuáles? ¿Y de cuáles? Y uno, ¡ay madre! Inclusive eso no se ve solamente en el cristianismo, eso se ve también en el catolicismo. Católico, ok, ¿y de cuáles? Porque hay católicos de católicos, cristianos de cristianos, hay de todo, de todo. Hoy en día se ve. Y la única manera en la que uno se puede identificar de que, ¿cómo es que eso no? Ok, ¿qué dice la Biblia? Así es como uno se puede ver cómo es que es la cosa. Siguiente pensamiento: somos salvos por el evangelio de la gracia, por medio de la fe, sin ninguna añadidura humana. Sin ninguna añadidura humana. Por favor, yo lo había dicho alguna vez acá, por favor tengan cuidado. Si yo les digo algo diferente a la Biblia, en el amor de Cristo digan, venga, por favor, no enseñe eso.
No se vayan ustedes, de pronto el que se tiene que soy yo. Si estoy hablando algo que no está en la escritura y se escucha como, uy, exagerado. No, no exagerado. Es lo que Pablo está haciendo, cuidando el evangelio. Es ese celo por agradar a Dios y no robarle la gloria de su evangelio por su gracia, por medio de la fe. Esa es la cosa que tenemos que cuidar. Se viene diciembre, ¿no? Y llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y de animación. Ya dice, mes de parranda y animación. No, ese debería ser uno de los meses en donde uno debería evangelizar más fácil. No es que la gente se reúne solita. Mi familia, la que todavía no cree en Cristo, se reúne con uno. Que para el 24, que para el 31, que para el sancocho. Ahí es en donde uno tiene que evangelizar. Esos son los momentos en donde uno debe entender que Dios me tiene y me dio un año más de vida para yo poder hablar de su evangelio, para ver su salvación por medio de la fe. Eso es. El otro, la multiforme gracia de Dios se vio manifestada en el alcance el mismo evangelio localizado por un lado a los judíos y por el otro lado a los gentiles, sin cambiar la esencia de el evangelio de la gracia por medio de la fe. Eso es, no es más. Y el último, el evangelio genera compañerismo en medio de las dificultades. Miren, yo les animo a que podamos ver, cada uno de nosotros pues tiene una vida afuera en el mundo, y a veces al mundo pues le pega a uno duro al mundo. Le va a pegar a uno duro el mundo. Y ahí es cuando yo tengo que entender que el compañerismo me genera a mí del evangelio, este evangelio que estamos hablando de la gracia, que yo soy salvo por la gracia, por medio de la fe, me genera a mí un aliento. Y uno dice, hay muchos que lo han dicho, ay, yo ya quería que llegara el día del discipulado, porque es que ya el domingo no me recarga y me dura como que el lunes. Y martes y miércoles digo, yo ya quiero que llegue el miércoles y ya, ay, ya me reuní con alguien que venga, con el que puedo ser yo, que no tengo que sufrir, que puedo ser reconfortado, animado. Y a veces llega ya el sábado y el sábado yo por lo menos voy a ir a ver con alguien para servir. Y digo, ay, venga, y llegó el sábado y serví. Y el domingo, ay, quedé bien. Y yo sé que se viene el lunes, martes, otra, y ahí es donde uno dice que el verdadero sentir de ser parte de una iglesia en Cristo está de lunes a viernes a sábado, no el domingo, porque el domingo pues estamos acá y nos reunimos y está chévere, pero necesitamos ser confortados y reconfortados entre semana, primeramente con el Señor y su evangelio. Y luego si yo me tomo un tintico con alguien más, mira, a mí hay una cosa que a mí me encanta, y es cuando uno va por ahí y ve a hermanos hablando por ahí en la calle, o los ve uno tomándose un tinto, o sabe que se reunieron en la casa. Miren, no hay nada más alegre para uno que la gente se reúna, porque cuán hermoso es que los hermanos convivan en armonía. Y la convivencia no se da en este local. Aquí nos reunimos y hoy es la reunión. Pero es que la convivencia, uno tiene que luchar por la convivencia. Hay gente que vive bajo el mismo techo y no conviven juntos. ¿Listo? Solo resta decir, como Pablo cerró en su carta a los Corintios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Permítanme modificarlo un tricitico, porque es que yo sé que no sé modificar la palabra, que sea con todos nosotros. Yo me meto ahí, porque es que no es con todos ustedes. ¿Y yo qué? Entonces yo no hago parte del cuerpo de Cristo. Tiene que ser con todos ustedes. A eso se refería Pablo. Y es eso. Se viene Navidad, y ya nos estaban pisando los talones. Ya sabemos que en octubre se venden los arbolitos.
Pero miren, les animo a algo en el amor de Cristo, iglesia, y quienes nos ven, que en la Navidad no se quede alguien por fuera. Cristo. Porque a veces se hacen las reuniones, se celebra con la familia, se abren los regalos. No está mal nada de eso. Pero si ustedes quieren invitar a alguien estas Navidades, que sea Cristo Jesús en su hogar y en su corazón. Porque se vienen tiempos difíciles, y estoy hablando solo de la Navidad. Son los tiempos en donde el alcohol se dispara. Son los tiempos en donde la violencia intrafamiliar se dispara. Son los tiempos en donde la depresión y la ansiedad se elevan, porque hay personas que seguramente ya no están en tu familia. Y aun cuando falten todos, no debe faltar alguien. Cristo en mi corazón. No hablo en la Navidad porque a la larga tendríamos que entender quién debería estar en nuestro corazón. La Navidad es Jesús. Es Jesús. No es la Navidad comercial de Papá Noel, que es bonachón y bonito, hasta bonito es. Pero no es eso. La Navidad es Jesús. Y cuando uno arma el pesebre, el que no debe faltar desde el día 1 es ¿quién? Jesús. Y lo que pasa es que a veces Jesús se pone el 24 porque nació el 24. Pues Jesús nació hace muchísimos años y no fue en el mismo calendario de nosotros. Permítanme cerrar en una oración. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por tus apóstoles. Gracias por tus siervos. Gracias porque nos animas al discipulado. Gracias, Señor, porque en ese discipulado tenemos que tener en cuenta que es importante tu mensaje sin agregarle nada, entendiendo que tiene la bastante gracia y es suficiente por medio de la fe para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta tu iglesia te ama, Señor, y aun cuando aún tenemos pecado, necesitamos cada vez más de tu gracia y menos de nosotros. En el santo y poderoso nombre, Hijo de tu nombre, Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén. Bueno, ahora vamos a pasar a la Santa Cena. Y así como la gracia es importante, tenemos que mirar a la cruz. Solamente voy a decir esto para que quien va a pasar a compartir de la cena podamos entenderlo mejor. Su gracia es suficiente. Y el antónimo de la gracia es la desgracia. Eso es lo que tenemos que pensar. Desgraciado yo debí haber ido a la cruz. Agraciado yo porque tú fuiste a la cruz. Y tengan eso en remojo para que podamos escuchar lo que viene ahora acerca de la cena. Entonces, ahora vamos a escuchar un poquito acerca de la cena y luego vamos a pasar la cena. Hola a todos. Bueno, la cena es recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, recordar que Él murió por nosotros, que dio su vida por nuestros pecados y que siempre está para nosotros. Recordarlo hasta el momento de su regreso, en nuestro corazón, en nuestro día a día, en cada acción que realizamos, en cada acción o comportamiento que tenemos hacia otras personas. Es el reflejo de cuán bueno, generoso y amoroso fue Jesús por nosotros en la tierra. Y nos envía la promesa de su regreso y de la salvación que tiene para nosotros. Tomamos un minuto para pensar, para recapacitar en todas las cosas bonitas que nos han sucedido, las cosas difíciles. También para entender que el tiempo de todos es diferente y el tiempo de Dios está perfecto. Cada uno tiene un propósito, un futuro y un presente que el cual debe aprender y recibir la confianza a Dios en su corazón. Padre, te damos infinitas gracias por tu creación, por habernos traído a este mundo, por
habernos llamado a conocer de ti, a alentar nuestro espíritu, nuestro corazón, para que nos despegamos de ti. Y esa es la petición del día de hoy. Que pase lo que sucede, lo que pase en nuestra vida, no la podamos encontrar aquí, sino que nos aferremos más a ti. Que todas las circunstancias que estén pasando alrededor de nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro país, en todo el mundo, siempre busquemos el lado bueno, el lado de aprender a discernir de tu palabra. Te damos gracias por estar acá y tenerte aquí en nuestros corazones. Gracias por tu gracia, Señor. Bueno, y lo que vamos a hacer es, oremos, tomemos la Santa Cena y luego vamos a escuchar la canción. Hoy lo vamos a hacer diferente. No tenemos que tener un patrón, no tenemos una plantilla. Oremos nuevamente. Padre amado, gracias Señor, gracias por lo que se ha podido compartir y gracias porque vemos tu multiforme gracia, Señor. Vemos cómo tú has obrado y también cómo has enseñado a través de Jorge el día de hoy. Y gracias Señor también por esto. Pero el exaltado hoy es Cristo. Gracias Señor por haber ido a la cruz. Gracias porque esto simboliza que tu sangre se derramó, que tu carne sufrió, y lo tomamos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Pues podemos comer y tomar la Santa Cena. Y luego nos ponemos en pie o ahí donde estamos sentados escuchamos la siguiente alabanza. Ok, listo. Ahora les animo a que nos pongamos en pie y cerremos el servicio adorando al Señor con la siguiente alabanza y luego vamos a tener nuestros anuncios. Que el Señor les bendiga y que seamos entendiendo lo que vamos a cantar después de tanto la enseñanza como la Santa Cena.
Bueno, nos despedimos de las personas que están conectadas a través de las redes sociales.